Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Déjenme registrarle la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Aski. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Evelyn Bustos. ¿Dónde están? Presente, escribí en el chat, Inge. Evelyn Bustos. Ya, sí. Listo, ya les registro. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Kuzme. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Ay, sí. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Enrique Wambo. ¿Dónde está? Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Baquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ruth Maquisa. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigitte Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Listo. Inge, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede ayudar con la lista, por favor? Sí, ¿me repites tu nombre, por favor? Wambo, Inge, por favor. Ah, ya. Gracias, Inge. Wow. Ok. Listo. Ya te registré. Gracias, Inge. Ok, bueno, vamos a continuar, ¿no? Como ya les había mencionado, el día de hoy prácticamente vamos a finalizar ya lo que corresponde al contenido de este segundo capítulo, ¿sí? A lo que corresponde a los fundamentos de lo que es radiopropagación. Muchos de estos conceptos seguramente ya fueron analizados previamente, pero bueno, hemos dado algunos, me imagino, conceptos nuevos y reforzado algunos conocimientos previos, ¿sí? De todas formas, como ya había mencionado, el día de hoy hemos de finalizar este contenido. El día de mañana posiblemente podemos hacer una retroalimentación o algún repaso o alguna resolución de algunos ejercicios, posiblemente, para estar un poco más preparados para la evaluación del día jueves, ¿sí? Que ya tendríamos ya
nuestra segunda evaluación con respecto a los capítulos del contenido de la materia de radioenlaces. La clase anterior nosotros ya comenzamos a hacer el análisis de los diferentes tipos de distribución de propagación radioeléctrica, ¿sí? Dentro de estos ya analizamos la distribución normal, la distribución de Rayleigh, una combinación entre la distribución normal y la distribución de Rayleigh, y analizamos básicamente en qué casos fundamentales se puede considerar uno u otro, ¿no? Entonces ahí habíamos analizado que, por ejemplo, en condiciones de operación normal, en ausencias de desvanecimientos profundos, cuando de pronto, por lo general, no existe un efecto multitrayecto, sino que simplemente se tiene la misma variabilidad aleatoria causada por el medio de propagación, se puede aplicar una distribución log normal, ¿no? Una distribución gaussiana, en otras palabras, ¿sí? Entonces, eso a causa de lo que se conoce como el efecto de centelleo, ¿no? Que son unas variaciones mínimas respecto al campo, ¿no? Que puede ir subiendo, bajando, en torno a una media correspondiente, ¿no? Se puede hablar de medias en esas condiciones porque los datos o los valores de campo correspondientes cumplen justamente con un criterio de normalidad. Entonces, en esas condiciones, como ya habíamos mencionado, se puede hablar de una media y una desviación típica, ¿no? Dependiendo de qué tanto varía esta señal. En el caso, ¿no es cierto?, cuando ya se considera la presencia de un efecto de multitrayecto, ¿sí? En estas condiciones, cuando se puede generar una transmisión mediante una radiobase, ¿no es cierto?, cuando no hay precisamente una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, y todos los rayos que llegan hacia el receptor se causa o se generan básicamente a causa de diferentes reflexiones, de difracciones en edificios, etcétera, ¿no? Es decir, por varios trayectos. Entonces, en esas condiciones se habla de una distribución de Rayleigh, ¿no? Porque básicamente estas componentes de campo que van a ir llegando, que van a ir contribuyendo al valor de campo recibido, pueden provocar una mayor, podríamos mencionar, una mayor probabilidad de ocurrencia en valores de campo superiores a una mediana correspondiente. Aquí ya no hablamos de una media, ¿no? Sino hablamos de la mediana porque no tenemos una distribución normal. Entonces, en estas condiciones, se puede asumir que la distribución correspondiente genera una probabilidad de ocurrencia de valores superiores a los de la mediana respecto a los valores inferiores a la mediana, ¿no? Entonces, obviamente, la mediana tendrá su mayor probabilidad de ocurrencia, pero la campana, en este caso, que se genera, no es simétrica, en otras palabras, ¿no? Se tiene mayor probabilidad en los valores superiores a la mediana que en los valores inferiores a la mediana, ¿sí? Eso es lo que correspondía a una distribución de Rayleigh, mientras que una combinación de Rayleigh más log normal, si recordamos, es justamente lo que ocurría cuando se hace el mismo análisis, ¿no es cierto?, de una Rayleigh, pero en diferentes locaciones o en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, en estas condiciones, se va a obtener, ¿no?, que en cada una de las direcciones correspondientes se va a generar un comportamiento de Rayleigh correspondiente, ¿sí? Pero como hay diversidad de diferentes trayectos de propagación, obviamente en cada una de las direcciones, si seguimos hablando de una radiobase celular, en cada una de las direcciones nosotros vamos a tener un entorno completamente diferente, un entorno completamente distinto. Entonces, esto nos va a causar o nos va a generar una variación de la mediana en cada una de estas distribuciones de Rayleigh en cada una de las direcciones. Entonces, si englobamos cada una de estos análisis, podemos generar básicamente bueno, se tendría que analizar primero, ¿no? Y se tiene que verificar que en realidad todos estos datos de las medianas que se recogería de cada una de las direcciones también cumplen una distribución normal entre sí, entre las medianas, ¿sí? Si se cumple esta condición, se puede hablar justamente de una media de las medianas, ¿sí? Entonces, ahí en esas condiciones se tenía esta combinación de los dos métodos, ¿no? Es decir, una combinación de una distribución Rayleigh para cada una de las direcciones y una distribución log normal para la combinación o la agrupación de todas las direcciones de propagación, ¿sí? Entonces, habíamos analizado básicamente cada una de las expresiones matemáticas, pero a su vez también habíamos analizado
podríamos decir, un facilitamiento, ¿no es cierto?, para la obtención de los valores de campo o de las probabilidades en función de los métodos gráficos, ¿no? Entonces, de eso justamente ya habíamos hablado, que en la distribución normal se puede utilizar papel gaussiano, papel logarítmico común y corriente, o para las distribuciones Rayleigh o la de la combinación Rayleigh más log normal, o incluso en esta que vamos a ver el día de hoy, la Nakagami-Rice, se puede utilizar otro papel que se denomina el papel de Rayleigh, ¿sí? Son similares, pero tienen estas características de diferenciación entre los porcentajes tanto inferiores a la mediana, es decir, inferiores al 50% respecto a los valores superiores al 50%, ¿no? Más o menos lo que se puede observar justo aquí, ¿no? Entonces ahí nosotros observamos esta diferencia, ¿no? Aquí recién se encuentra el 50%, ¿sí? Y no hay una simetría como existe la simetría en el papel logarítmico, para valores inferiores o para valores superiores respecto a la mediana, ¿sí? Entonces eso justamente es lo que nosotros observamos en estos papeles Rayleigh, a diferencia de los papeles logarítmicos comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo ya esta reseña, este breve resumen de lo que analizamos la clase anterior, vamos a analizar esta última distribución que se nos quedó pendiente, ¿no? La distribución de Nakagami-Rice. Esta distribución de Nakagami-Rice básicamente utiliza una distribución fundamental de Rice, ¿sí? Ustedes sí debieron haber analizado también en procesos estocásticos también esta distribución de probabilidad. Ahora, ¿en qué casos? Porque esto es importante, ¿no? Que determinemos en qué condiciones o en qué casos se utiliza cada una de las distribuciones. Ya analizamos las otras, hay que determinar en qué casos puntuales se utiliza esta distribución. Esta se utiliza justamente como nosotros observamos aquí, principalmente en radioenlaces punto a punto, donde, como nosotros observamos, puede existir una componente determinística y varias componentes aleatorias, ¿sí? ¿A qué se refieren estas componentes determinísticas y componentes aleatorias? La componente determinística es la componente de campo que nosotros esperamos llegar a obtener, ¿sí? Simplemente directamente eso, ¿no? Es una componente que puede ser modelada matemáticamente y que nosotros podemos incluso llegar a predecir su valor, ¿no? Pero las componentes aleatorias son cada una de las componentes que pueden depender de varias condiciones externas, meteorológicas, etcétera, que pueden llegar a generar componentes justamente de una forma aleatoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enlace punto a punto, ¿no es cierto? Nosotros establecemos que tanto el transmisor como el receptor estarán en lugares o en posiciones fijas, ¿sí? A una misma distancia, con ciertas condiciones, a una misma frecuencia, etcétera. Entonces, en estas condiciones nosotros podríamos asumir que la condición de onda directa, ¿sí? Porque esta es una onda directa la que conecta directamente el transmisor y el receptor, puede provocar una componente, ¿no es cierto?, de campo que puede ser determinística, ¿no es cierto? Nosotros podríamos analizarla y determinar más o menos cuál será el valor esperado, caracterizando, por ejemplo, solamente las pérdidas básicas en el espacio libre. Nada más, ¿no es cierto? En función de eso, nosotros ya podemos esperar un valor correspondiente de campo específico, ¿sí? Ahora, como ya habíamos recordado, si ustedes recuerdan, esto forma parte de una onda espacial, ¿no es cierto? Recuerden que dentro de los modos de propagación había la onda espacial, bueno, existen algunas, ¿no? La onda espacial, la onda superficial, la onda ionosférica, por dispersión troposférica, etc. Pero si nosotros asumimos una onda espacial, que es justamente esta de aquí, dentro de la atmósfera terrestre, la onda espacial a su vez tiene varias componentes. Una es esta de aquí, que sería la onda directa, ¿no es cierto? Otra es, si nosotros consideramos que aquí está la superficie terrestre, podríamos asumir también aquí una onda reflejada, ¿no es cierto? Entonces, esta también va a generar una componente adicional de campo, ¿sí? Esta componente, que es la onda reflejada, puede depender de algunos parámetros, como por ejemplo las características del suelo en el punto de reflexión, las características de la curvatura de la Tierra, puede depender de varios factores, ¿no? Puede depender si es que existe o no existe obstáculos, etcétera, ¿no? Entonces, esta ya puede comenzar a ser una de las posibles componentes aleatorias. A pesar de que si es que no existe mayor variabilidad en el entorno, incluso la onda reflejada
puede llegar a ser también determinística. Entonces, la combinación entre la onda directa y la onda reflejada puede modelarse todavía de forma determinística, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las componentes aleatorias? Entonces, recordemos que también dentro de esto nosotros teníamos las ondas multitrayecto o ORM, ¿no? Entonces, estas se generaban, en cambio, cuando había discontinuidades en la atmósfera, ¿no es cierto? Puede llegar a tener o podríamos llegar a generar incluso algo como esto, ¿no es cierto? Si es que hay un obstáculo atrás, podemos llegar a tener varias componentes. Estas componentes sí son completamente aleatorias, ¿sí? Porque incluso alguna puede venir por acá, bajar acá, reflejarse y venir acá, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener cada una de los posibles, de los elementos aleatorios, ¿sí? Porque eso ya va a depender de las características de la atmósfera, de la estratificación de la troposfera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas características que pueden llegar a generar estas variaciones, ¿sí? Incluso esto de aquí también puede cambiar si de un día lluvioso a un día seco, ¿no? Porque la humedad del terreno puede cambiar las propiedades eléctricas del terreno, ¿no es cierto? Y eso generar cambios en la componente de onda reflejada, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, la única que más o menos podría tener un comportamiento determinístico sería la onda directa, ¿sí? Y de ahí la onda reflejada y las componentes de multitrayecto, ¿sí? Son las que van a provocar cada una de estas componentes aleatorias, ¿no? Entonces, cuando se da un entorno o condiciones similar a las que acabamos de mencionar, se puede utilizar o es aconsejable utilizar una distribución de probabilidad de Nakagami-Rice, ¿sí? Entonces, justamente esta función de densidad de probabilidad se convierte en una función biparamétrica, donde nosotros vamos a tener tanto la componente determinística y la componente aleatoria, ¿sí? Entonces, esta primeramente es la expresión matemática que caracteriza esta expresión, ¿sí? Donde en este caso el parámetro 2b, ¿no es cierto?, que ya habíamos analizado anteriormente, es el valor cuadrático medio, en este caso de la componente aleatoria, ¿sí? Y C se va a convertir en el valor eficaz de la componente determinística, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a tener aquí, la componente determinística y la componente aleatoria. Tenemos C y B, y en este caso justamente generamos nuestra función biparamétrica. Y sub 0, esto de acá, es una función de Bessel de primera especie y de orden 0, ¿no? Si recordamos las funciones de Bessel, ¿no? Las funciones de Bessel son las que se utilizan para representar el espectro electromagnético de una modulación angular, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces eso dependía del índice de modulación beta y en función de eso se iban generando cada una de las componentes de intensidad en cada una de los armónicos. Sí, es algo similar esta componente de la función de Bessel, ¿no? Pero en este caso nuestro argumento va a depender de C, de B y de este valor correspondiente que sería el valor de amplitud de nuestra componente de campo, ¿sí? Mientras que C y B van a ser básicamente las componentes características de la componente aleatoria y de la componente determinística, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de esto, básicamente nosotros podemos generalizar algunas condiciones, ¿no? Como ya les había mencionado, la mayoría de estas expresiones son difícilmente o incluso no son posible la obtención del resultado o la generación del resultado de forma matemática, ¿no? Entonces, es por eso que se pueden utilizar aproximaciones numéricas o métodos gráficos para facilitarnos este análisis, ¿no? Entonces, es lo mismo lo que se analiza aquí, ¿no? Entonces, en este caso, de igual forma, ¿no? Si nosotros consideramos algunas posibilidades, así como en el caso anterior, ¿se acuerdan? En el de la combinación Rayleigh con log normal, si la desviación típica tendía a 0, la desviación típica entre las medianas, a eso nos referíamos, consideramos que básicamente todos los comportamientos en todas las direcciones es el mismo, porque todas las medianas son las mismas. Entonces se puede hacer un único análisis mediante una distribución Rayleigh, ¿sí? Eso era lo que habíamos analizado anteriormente. Aquí igualmente podemos hacer un análisis similar. Por ejemplo, si la componente determinística es 0, ¿sí? Si la componente determinística es 0, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una componente directa, de onda directa. Es decir, en este caso, por ejemplo, como habíamos analizado antes, nosotros decíamos que tenemos el transmisor y el receptor y tenemos una componente de onda directa y muchas componentes de multitrayecto. Pero en este caso, si la componente de onda directa, que es la componente determinística,
se ve afectada porque de pronto hay aquí un edificio, de pronto no hay una línea de vista directa, entonces es posible que la señal venga, recién ahí se difracte, venga por acá, otra acá, de pronto una señal venga por acá y se refleje, etcétera, ¿no? Entonces, todas las señales, todas las componentes son componentes aleatorias. No hay esta componente determinística. Entonces, esto de aquí, que justo ya lo habíamos analizado, donde todas las señales llegan por diferentes trayectos, eso se convierte en esencia en una distribución puramente de Rayleigh. ¿Sí? Se convierte en una distribución puramente de Rayleigh. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si es que C es igual a 0, nosotros podemos analizar, ¿no? La expresión anterior, la expresión correspondiente de la densidad de probabilidad. Si C es igual a 0, aquí nosotros vamos a tener únicamente R cuadrado sobre 2B, ¿no es cierto? Y esta función correspondiente de la función de Bessel también se anulará, ¿no es cierto? Entonces, esta se convierte, ¿no? Esta ecuación en una distribución de Rayleigh. Nada más, ¿sí? Porque si nosotros comparamos esta con la distribución de Rayleigh, van a ser exactamente las mismas. Ahora, en el otro caso, ¿no es cierto? Si consideramos en cambio que C es mucho más grande que B, es decir, que vamos a hacer el análisis respecto, supongamos, hagámosla en la gráfica anterior mismo, ¿no? Aquí, supongamos que esta componente de onda directa, ¿sí? La componente de onda directa es mucho, mucho más grande que cualquiera de todas estas componentes, ¿sí? Es mucho más grande que todas estas componentes. Yo puedo solamente asumir un comportamiento gaussiano, ¿no? Con una ligera variación a causa de las pérdidas proporcionadas por el espacio libre o en este caso por la atenuación en exceso, ¿no? Entonces, esas pérdidas o esas atenuaciones adicionales serán pequeñas y tendrán una distribución normal, ¿no? Entonces, en ese caso, justamente cuando nosotros consideramos que de pronto incluso está apantallado aquí la onda reflejada, ¿no es cierto? Se puede dar el caso de que aquí existe una montaña o una superficie terrestre con bastantes irregularidades. Como ya vamos a ver, cuando ocurre eso, generalmente la componente de onda reflejada se atenúa muchísimo y básicamente es posible que la señal cuando llegue acá, llegue con una intensidad muy pequeñita, muy baja, ¿no? Entonces, en estas condiciones, se la ignora respecto a la componente de onda directa, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Supongamos que no existan ni siquiera componentes de onda multitrayecto a causa de que de pronto hay ausencia de obstáculos, hay ausencia de estratificación de la atmósfera, etcétera. Entonces, en estas condiciones, la onda multitrayecto también, si es que existe, puede ser de muy baja intensidad. Entonces, la componente claramente dominante es la de onda directa. Y cuando se da estas consideraciones o esta situación, se puede hablar específicamente de una distribución gaussiana, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros mencionamos en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, si C es mucho mayor que B, en cambio, se puede generar o se puede complementar en una expresión similar a esta de acá, ¿sí? Entonces, esta es una componente principalmente que tiende a ser una componente gaussiana, ¿ok? Y de igual forma, ¿no? Si nosotros asumimos esta misma consideración, si asumimos que la componente de propagación multitrayecto es muy pequeña, ¿sí? Se puede asumir incluso que la componente, ¿no es cierto?, el valor correspondiente de la intensidad es igual al mismo valor de C, ¿no es cierto?, que es la componente determinística. La media, obviamente, también va a ser igual a ese valor correspondiente determinístico, ¿sí? Y en este caso vamos a tender a tener el valor correspondiente de la desviación típica igual a la raíz de B, ¿sí? Entonces, como ya les había mencionado, es preferible realizar estos análisis en términos de una aproximación gráfica, ¿no? Entonces, justamente se han determinado a su vez también familias de curvas en la cual depende, en este caso, del parámetro 2B, donde el parámetro 2B, si recordamos, tenía que ver directamente con la componente aleatoria, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros vamos a tener valores de 2B que varían, ¿no es cierto?, desde 0 hasta un valor de 1, por ejemplo, en estas condiciones, justamente podemos tener cada una de las diferenciaciones. Cuando tenemos el valor de la componente aleatoria en un máximo, en este caso igual a 1, esto básicamente tiende a parecerse a una distribución de Rayleigh, que es justamente lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener estas gráficas para poder realizar justamente la misma distribución o el mismo análisis.
¿no? Entonces, igual es un papel de Rayleigh, donde aquí nosotros tenemos ya cada una de las diferenciaciones en función de cada uno de los valores correspondientes de 2b, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Ahí tenemos en el texto, tenemos algún ejemplo correspondiente que nos representa la variación, ¿no? Recordemos que esto igual está en función de la relación entre el valor de campo correspondiente respecto a la mediana, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un valor, de una mediana, de un valor de 40 dB, por darles un ejemplo, y queremos analizar la probabilidad de tener un valor de campo de 30 dB, entonces estamos hablando de un valor de 10 dB por debajo de la mediana, es decir, este valor de acá. Entonces, ese es el que tendríamos que hacerle chocar con cualquiera de estos valores correspondientes que nos va a dar justamente la variación aleatoria, ¿no? Entonces, en función de cualquier valor de 2b, por ejemplo, 0,125, ¿no? Por darles un ejemplo, nos da más o menos aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a dar aproximadamente un valor de 99.55%, posiblemente, ¿no? 99 puntos más incluso, porque es el uno es 99.5, el otro es 99.8, me parece, después viene 99.9, entonces posiblemente sea un 99.7% de probabilidad, ¿sí? Ese sería el porcentaje que nosotros tendríamos para generar un valor de campo de 30 dB en el caso de que la mediana haya sido de 40 dB, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el análisis que nosotros tendríamos que aplicar o que nosotros deberíamos realizar, ¿sí? Estamos claros entonces cómo o en qué casos o en qué condiciones se utiliza esta distribución de Nakagami-Rice. Si nosotros nos centramos en las ecuaciones, de pronto ahí nos confundimos, nos perdemos un poquito, ¿no? Más que nada tenemos que tener en cuenta en qué circunstancias o en qué condiciones se utiliza cada una de las distribuciones y saber utilizar cada uno de estos gráficos. Porque si sabemos ya utilizar cada uno de los gráficos, ya vamos a poder obtener directamente los porcentajes de probabilidad de obtener un valor de campo determinado o el valor de campo que me representa una determinada probabilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, listo. ¿Alguna pregunta tal vez antes de continuar? Inge, disculpe, ya tenía una pregunta en cuanto al ejemplo que hizo de los 40 dB. ¿Podría repetir la diferencia que daba menos días? Esa parte no la entendí muy bien, por favor. Claro, o sea, si nosotros asumimos que la mediana, en ciertas condiciones, ya después de hacer todas las mediciones y todos los análisis, ¿no es cierto? Se ha determinado que la mediana es de 40 dB, ¿sí? En estas condiciones, y yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que yo genere un valor de campo de 30 dB, o que se genere, o que se reciba, más bien dicho, en un punto establecido, en ese mismo punto establecido, un valor de 30 dB. Si la mediana es de 40, y yo quiero hacer un análisis con un valor de 30, entonces estamos hablando de 10 dB por debajo de la mediana, ¿no es cierto? Es decir, en este caso, este valor correspondiente, ¿sí? Entonces, eso yo tendría que hacerle chocar, ¿no es cierto?, con la curva correspondiente. Entonces, cada una de las curvas dependerá del parámetro 2b, que nos representa básicamente el comportamiento de variación aleatoria del campo. Entonces, si de igual forma ya se ha caracterizado un canal correspondiente y se ha determinado que la variación respectiva genera un valor de 2b igual a 0,125, por dar un ejemplo, entonces justamente tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Entonces vamos a buscar el 0,125 y le chocamos con los menos 10 dB, y eso más o menos, como decía, nos da ahí, ¿sí? Entonces esto es lo que nos representará ese valor de porcentaje, ¿no? Entonces recordemos que estos valores que tenemos acá son valores relativos, los valores que se relacionan respecto a la mediana, ¿sí? Por eso es que estos 0 dB me representan la misma mediana, porque yo tengo una diferencia de 0 dB con respecto a la mediana, ¿sí? Pero ya los otros yo tendré menos 10 dB con respecto a la mediana, o menos 20 dB respecto a la mediana, o para arriba 10 dB por encima de la mediana, ¿no? Entonces ahí en función de eso se hace el análisis. ¿Sí? No sé si ahí quedó de pronto un poquito más claro. Sí, que muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? Y que disculpe, no sé si podría repetir qué representa el valor de C y el valor de B, por favor. Ya. El valor de C, como habíamos mencionado, es el que representa la intensidad de la componente determinística, ¿no? Está más acá, ¿sí?
justo como está aquí, ¿no? C es el valor eficaz de la componente determinística, ¿no? Es decir, aquí hacemos una especie de relación justamente entre estas dos componentes, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Nosotros podemos tener una componente determinística que va a representarnos nuestra componente de onda directa principalmente, y las componentes multitrayecto, que generalmente estas tienen esta variación aleatoria. Eso nos representa esta componente 2b, donde 2b es el valor cuadrático medio de la componente aleatoria, ¿sí? Recordemos eso, ¿no? Porque a la final de cuentas esa es la representación. El valor, si nosotros tenemos una componente aleatoria, podemos determinar justamente un valor referencial en función de eso, ¿no? Del valor cuadrático medio. Mientras que el valor, obviamente, si es una componente determinística para un punto determinado, nosotros ya podemos determinar justamente ese valor, que nos corresponde a un valor eficaz, ¿sí? Entonces, ya en función de esto ya se puede, se establece básicamente estas expresiones matemáticas, y esta expresión matemática, justo la que tenemos ahí plasmado, es la que está representado en cada una de estas curvas. Es decir, aquí ya está implícitamente los valores correspondientes de C y los valores correspondientes de 2B, ¿sí? Entonces, justamente los valores de 2B son cada una de estas variaciones. Y en función de la componente aleatoria se tiene esta distribución o esta familia de curvas correspondientes. ¿Sí? ¿Sí está más claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Listo. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí al último tema correspondiente. Esta parte de aquí es fundamental, del concepto del mes más desfavorable, porque es en función de este aspecto. Esta es una condición, ¿sí? El concepto del mes más desfavorable es una condición, es un tipo de entorno correspondiente en el cual puede ser analizado un radioenlace, ¿sí? Y por lo general, cuando se hace la planificación de cualquier radioenlace, se toma como modelo esto, el concepto del mes más desfavorable. ¿Por qué? Porque este concepto del mes más desfavorable es el que me proporciona la información, digámoslo en términos más entendibles, es el que nos proporciona la información del peor de los casos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ¿no? Bueno, en el peor de los casos, de pronto podemos considerar alguna situación, ¿no es cierto? Entonces, están considerando eso, ¿no? El peor de los casos, ¿para qué? Para que ustedes tomen una acción o una consideración que pueda mitigar esos efectos desfavorables, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esto del concepto del mes más desfavorable. Entonces, este concepto se aplica para varios parámetros, ¿sí? Nosotros ya habíamos mencionado que básicamente algunos de los efectos, o bueno, más bien dicho, algunas de las causas que generan los efectos de desvanecimiento, los efectos de atenuación, los efectos de distorsión de la señal, existen muchas causas, ¿no es cierto? Entre estas causas tenemos, por ejemplo, la lluvia, tenemos la humedad, podemos tener la variación de los índices de refracción de la atmósfera, eso ya lo vamos a ir analizando posteriormente, pero existen muchos parámetros, ¿sí? Entonces, cada uno de estos parámetros evalúa justamente la peor condición en cada uno de los meses para poder restablecer justamente esta planificación y decir, ¿no? Algo así como que, a ver, en el mes de mayo, por dar un ejemplo, es cuando se ha analizado, ¿no? Esto obviamente se tuvo que haber realizado en una campaña de medición muy extensa, que no solamente debió haber durado ni siquiera un mes, ¿no? Ni siquiera un año, ni 5, de pronto duró unos 10 años, unos 15 años, y se levantó una cantidad de información bastante considerable en función de lo cual se puede establecer, ¿no es cierto? Y decir, en todos estos años yo me voy dando cuenta que, por ejemplo, en mayo es cuando más intenso llueve, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se puede determinar que hay la mayor cantidad de lluvias, ¿no? Entonces ahí se establece, ya creo que habíamos hablado incluso de esto anteriormente, ¿no? Se establecen niveles de umbrales, ¿no? Entonces donde yo digo, cuando se supera este valor de umbral de intensidad de lluvia, se genera a su vez también un valor correspondiente de atenuación, ¿sí? Y ese valor de atenuación va a provocar, ¿no es cierto?, un incremento en las pérdidas básicas, ¿sí?
ese incremento en las pérdidas básicas va a provocar una reducción, obviamente, en el campo eléctrico recibido o en la potencia recibida, ¿no? Entonces, ahí también nosotros vamos a tener un umbral, donde nosotros tendríamos que decir, ya, este es el valor de campo eléctrico mínimo requerido para que mi enlace esté trabajando en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo tengo que precautelar. Eso es lo que se relaciona básicamente con el margen de desvanecimiento, ¿sí? Si nosotros recordamos. Entonces, si yo digo, la lluvia, por ejemplo, debe tener un umbral máximo, ¿no es cierto?, de intensidad de lluvia, ¿para qué? Para provocar un umbral mínimo de campo recibido, ¿sí? Si es que la lluvia supera ese umbral máximo, ¿no es cierto?, la potencia o el campo recibido va a rebasar por debajo ese valor de campo eléctrico recibido. Y eso lo que va a provocar en esas condiciones es una intermitencia del enlace, una desconexión del enlace, va a provocar que el enlace se caiga, ¿no es cierto? Eso es en general, o en términos generales, lo que se tiene que precautelar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a ver, yo voy a analizar entonces, o yo determino que esta intensidad que se da por lo general en el mes de mayo, ¿no es cierto? En el mes de mayo se da esta intensidad de lluvia, y esta intensidad de lluvia de tantos milímetros por hora, ¿sí?, provoca un desvanecimiento de unos 20 dB, ¿sí? Esto de aquí va a provocar un desvanecimiento de 20 dB. Entonces, para yo precautelar eso, ¿no es cierto? Si yo tengo mi sensibilidad del receptor, no sé, se me ocurre de unos 80 dBms, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de potencia recibida, la sensibilidad es potencia, ¿no? Si hablamos de una potencia en el receptor de unos de 80 dBm es mucho, al revés, ¿no es cierto? Sería de unos menos 100 dBm, ¿no es cierto? Si hablamos de que tenemos una potencia, una sensibilidad del receptor de menos 100 dBm, y nosotros dijimos que en el peor de los casos, en el mes más desfavorable, se genera un desvanecimiento de hasta 20 dB, entonces yo tendría que marcar, ¿no es cierto?, como una potencia mínima de recepción en condiciones normales, menos 80 dBm, ¿no es cierto? Ese sería el mínimo valor de potencia recibida en condiciones normales, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy dando todo ese margen de desvanecimiento de 20 veces. ¿Para qué? Cuando llegue el mes de mayo, ¿no es cierto? Y eso más, si es que se da justo ese peor de los casos también y que se genere ese valor de desvanecimiento, entonces se llega a tener justo los 20 dB, ¿no es cierto?, de desvanecimiento, y yo tenga en la potencia recibida un valor de los menos 100 dBm, que es justamente la sensibilidad del receptor. Entonces, si es que está justo ahí entre los menos 100, entre los menos 99 dBm, no va a pasar nada, ¿no? Se va a seguir recibiendo la señal. Pero si por ahí, ¿no es cierto?, ya hubo, porque puede ocurrir también, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tratar de precautelar, dar esos valores de probabilidad demasiado bajos o muy, muy pequeñitos para que, si es que ocurre, tenga una probabilidad de ocurrencia muy, muy baja, ¿no? Es decir, si ya yo estoy estableciendo que los 20 dB de pronto puede ocurrir con una probabilidad de ocurrencia de unos 0.01%, por dar un ejemplo, los 21 dB, que sería peor todavía que eso, ocurrirá con una probabilidad menor, más inferior, ¿no es cierto? Entonces, por ahí más o menos va el análisis correspondiente de estas condiciones, ¿no? Entonces, esto del mes más desfavorable, como les decía, no se aplica solo para la lluvia, se puede aplicar para el efecto multitrayecto, se puede aplicar para la curvatura terrestre, etcétera, ¿no? Hay muchas, muchas condiciones que tendrían que ser analizadas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en términos generales con respecto a esta condición del mes más desfavorable. Ya cuando lleguemos al concepto de desvanecimiento, ahí es donde vamos a ir desenmarañando todas estas condiciones, ¿no? Y vamos a ver que ahí sí se van complicando un poquito más los análisis, porque ya son muchas, muchas las cuestiones que tenemos que ir analizando, ¿sí? Ok, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción de esto, ¿no? Muchas de estas cosas ya las discutimos en la breve introducción que dimos antes, ¿no?
Como ya dijimos, básicamente un radioenlace se fundamenta principalmente en la potencia recibida, ¿sí? Si es que supera un umbral correspondiente, yo puedo decir que mi enlace está trabajando de forma correcta, pero si no, ya vamos a tener intermitencias, problemas, distorsiones, etc. Y la potencia recibida, como ya habíamos mencionado, obviamente es función de la atenuación, ¿sí? Obviamente será función de las pérdidas básicas, como ya había mencionado, pero las pérdidas básicas son función de la atenuación, ¿sí? Y en este caso, como ya analizamos, la atenuación va a depender de varios fenómenos físicos del medio, ¿sí? Muchos fenómenos físicos, como por ejemplo la estratificación de las capas atmosféricas. Esto principalmente lo que va a provocar es el efecto multitrayecto, ¿sí? Entonces, ese es uno de las condiciones. La pluviosidad o la intensidad de lluvia que puede generarse en un sector u otro, ¿sí? Entonces, igual son fenómenos físicos, ¿no? La cantidad de humedad, la temperatura misma, hay muchos factores que pueden ser analizados, ¿ya? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Se tienen que establecer umbrales de funcionamiento, ¿sí? O un umbral mínimo de recepción para el cual yo tendría que estar trabajando en condiciones normales, o un umbral máximo de atenuación, ¿sí? El umbral máximo de atenuación, es decir, hasta cuánto se puede permitir un valor de atenuación para que se genere un valor mínimo de campo, ¿sí? Más allá, no se puede rebasar por encima ese valor de atenuación o no se puede rebasar por debajo ese valor mínimo de recepción, ¿sí? O, bueno, decir que no se puede rebasar, estamos siendo muy severos, ¿no? Muy estrictos, porque a la final de cuentas, aquí no se habla de un sí o un no, aquí se habla de términos porcentuales. Entonces hay que tratar de generar que la potencia recibida esté por encima de ese umbral mínimo de recepción en el mayor porcentaje de tiempo posible, ¿sí? 90%, 99%, 99.99%, y vamos a ver que cuando analicemos estos porcentajes, los porcentajes son muy pequeños, ¿sí? Entonces, justamente estos porcentajes que podrían ocurrir, ¿no es cierto?, en el caso de que la atenuación supere ese umbral o que a su vez la potencia recibida disminuya de ese umbral, esos son los que se denominan los porcentajes de tiempo de interrupción del enlace, ¿sí? Los porcentajes de tiempo de interrupción del enlace. Entonces, eso se lo trata de caracterizar o de prever, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Esto se hace en función de un tiempo correspondiente de observación, por ejemplo, qué sé yo, 1 año, 2 años, 1 mes, etcétera. Entonces, supongamos que yo diga 1 año, ¿no? Entonces, yo puedo determinar que el porcentaje de interrupción del enlace en 1 año no debería rebasar, por darles un ejemplo, el 0.01%. Entonces, ahí se puede hacer la conversión, ¿no? Entonces, 1 año son 365 días, o hablando en términos de segundos, como sea mejor. Entonces, 1 año tendrá tantos miles o millones de segundos. El 0.01% del año, ¿cuántos segundos me representa? ¿No? Entonces, a eso se refiere este porcentaje de interrupción. Y mientras más pequeño sea este porcentaje de interrupción, mejor va a ser. No podemos hablar de un porcentaje de interrupción de 0, porque eso no existe, ¿no? O sea, por más poca probabilidad que tengamos de que vaya a haber una interrupción, va a existir esa probabilidad, por más pequeñita que sea, ¿no? Pero obviamente, mientras más pequeña sea, mejor es nuestro enlace, porque esto nos da un concepto de disponibilidad, ¿sí? Y esto es igual un concepto que ya lo analizaremos casi que al final del semestre, ¿no? Estas condiciones de calidad y de disponibilidad, ¿sí? Entonces, justamente esta dependencia temporal, porque a la final de cuentas, como les decía, dependemos del tiempo para caracterizar esto, porque en función de qué vamos a dar ese porcentaje. Es como les decía, ¿no? El 0.01% respecto a qué? A un día, a un mes, a un año, etcétera. Entonces, por eso es que necesitamos aplicar criterios para periodos normalizados de tiempo, ¿sí? En este caso, se utiliza el término correspondiente de cualquier mes, ¿sí? Se denomina cualquier mes nuestro periodo normalizado de tiempo. Entonces, en otras palabras, cualquier mes es una variable, se denomina a una sucesión de 30 días consecutivos en los cuales se puede realizar justamente la observación, y en función de eso se determina los porcentajes de tiempo, ¿no es cierto?, en los cuales se rebasa o no se rebasa un porcentaje correspondiente, no un porcentaje, un valor umbral correspondiente de atenuación o de potencia recibida correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere este concepto fundamental.
Y de ahí viene básicamente lo que nos representa o la definición respectiva de lo que nos implica el mes más desfavorable del año, ¿sí? Entonces, según la recomendación 581 del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, o ahora se establece solamente una recomendación 581 de la UITR, ¿sí? Que es el Departamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, antiguamente era el CCIR, ¿no? ¿Cómo se define al mes más desfavorable? Es el mes, justo lo que les decía, ¿no? En el cual se rebasa por más tiempo un umbral de degradación de calidad determinado en un conjunto de 12 meses consecutivos, ¿sí? Entonces, ahí, cuando nosotros establecemos un umbral, no basta solamente con establecer un umbral, porque nosotros podemos decir, a ver, vamos a decir que el umbral máximo permitido para que se genere este desvanecimiento, por ejemplo, es, no sé, se me ocurre de unos... ¿Cuál es un valor adecuado? Me parece que si hay aquí en el texto ejemplos justo de la lluvia, me parece. Por ejemplo, de 0.01 milímetros cúbicos por hora, me parece, ¿no? Entonces, decimos, ese es un umbral correspondiente, ¿no? Se puede decir. Pero eso no implica que obviamente solo un solo mes lo va a superar. Puede darse el caso que se haya superado de pronto una vez en enero, se lo superó 3 veces en febrero, se lo superó 2 veces en marzo, se lo superó 4 veces en abril, se lo superó 12 veces en mayo, etcétera, ¿no? Entonces así se va sumando cada uno de esos pequeños porcentajes de tiempo, esos pequeños intervalos de tiempo, ¿no es cierto? Y se van incrementando, ¿no? Entonces ahí se puede decir, a ver, en enero se superó ese umbral unas 4 veces, creo que dijimos, ¿no? Cada vez en la primera se superó por 1 minuto, en la segunda vez se superó por 30 segundos, en la siguiente se superó y así sucesivamente, ¿no? Entonces se suma todo ese tiempo, se lo compara con el mes, ¿sí? Con el tiempo total correspondiente y se establece un porcentaje de tiempo en el cual se rebasó ese umbral, ¿no es cierto? Entonces eso corresponde a ese valor correspondiente en enero. En febrero de pronto se generó otro valor, en marzo otro valor y así sucesivamente. Entonces, a la final de cuentas se pudo determinar, qué sé yo, seguimos, ¿no? Que en mayo, ¿sí? Se superó por mucho más tiempo ese valor correspondiente de degradación. Entonces, ahí se lo cataloga a mayo, en este caso, como el mes más desfavorable del año para lo que respecta a lluvia, ¿sí? Para lo que respecta a lluvia. Porque, como les digo, este análisis puede ser aplicado a varios conceptos, a varios parámetros, ¿sí? Pero para el ejemplo justamente nos sirve esta cuestión de aquí, ¿sí? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Es el mes en el cual se rebasa por más tiempo un umbral de degradación de calidad determinado. De un conjunto total de 12 meses consecutivos, es decir, de un año entero, ¿no? En un año se analiza cuál es el mes en el que más se rebasó un umbral de desvanecimiento o un umbral correspondiente de degradación, ¿sí? Entonces, eso obviamente lo que va a provocar es también ese porcentaje de tiempo, una reducción correspondiente del valor de potencia recibida en ese porcentaje de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, están directamente relacionados, ¿ok? Entonces, a esa fracción de tiempo, ¿no es cierto? A esa fracción de tiempo de rebasamiento del mes más desfavorable del año, es decir, por ejemplo, si en mayo se consideró una fracción o un porcentaje del 0.008%, por darles un ejemplo, y en los otros fue porcentajes inferiores, ¿sí? Entonces, a esa pequeña fracción correspondiente se le denomina el FTRMD, que es la fracción de tiempo de rebasamiento del mes más desfavorable del año, ¿sí? Entonces, muchas veces es preferible hablar en términos de valores medios, porque, ¿no es cierto? Ese valor pudo haber sido catalogado, esa FTRMD, pudo haber sido catalogada en el año 2010, ¿sí? Pero de pronto en el año 2011 se pudo obtener un valor similar, pero no exactamente el mismo. Y no va a ser nunca el mismo, ¿no? Porque hay estas variaciones que son aleatorias también, ¿no es cierto? No es que los datos o los valores son iguales siempre, ¿no? Yo puedo tener un valor en el 2010, otro valor en el 2011, otro valor en el 2012 y así sucesivamente. Incluso puede llegar a ocurrir que en todo el 2010 el mes más desfavorable fue mayo, pero en el 2011, por ejemplo, fue agosto, ¿no? Y así sucesivamente puede ser que en algunos años sí se repita el mismo mes, pero en otros no. Entonces, lo que tiene que ir
analizado, ¿sí? Es este valor de FTRMD en cada uno de los años y se puede obtener un valor medio de la FTRMD, que se denomina el PW o el PTRPM, que es en términos generales es el valor medio de la fracción del tiempo de rebasamiento del mes más desfavorable del año. Eso es lo que me representa o PW o PTRPM. Sí, es lo mismo, ¿no? Por lo general se le reconoce como PW y nada más, ¿no? Y bueno, como les decía, es el valor medio de la FTRMD para un umbral concreto, ¿sí? Para un umbral concreto. Ojo, que todo esto va a depender de los umbrales. Si yo establezco un umbral de lluvia de unos, como les decía, ¿no? Creo que les dije 8 milímetros por hora, ¿sí? Me va a dar un FTRMD correspondiente en un año. Pero si yo no quiero 8 milímetros por hora, quiero 10 milímetros por hora, ¿no es cierto? Me va a dar otro valor correspondiente. Entonces, cada uno de estos valores se ajustan a los diferentes umbrales, ¿no es cierto? Porque obviamente, mientras más grande sea el umbral, más pequeña va a ser la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Mientras más pequeño sea ese umbral, ¿sí? De degradación, más probable es de que ocurra, ¿no? Entonces, de estas condiciones vamos a depender, ¿sí? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Esta FTRMD es una variable aleatoria, porque puede cambiar de año a año, ¿sí? Y en este caso es necesario modelarla de forma estadística, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar el dato del 2010, el del 2011, el del 2012, incluso datos anteriores de los últimos 20 años quizás, y todos estos tengo que analizarlos de forma estadística, ¿sí? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Por lo general, se pueden utilizar umbrales grandes, ¿sí? Para tratar de ¿qué? De proteger de la mejor forma nuestros radioenlaces. ¿Por qué? Como les decía, mientras más grandes sean nuestros umbrales, menos probable van a ser que ocurran, ¿no? Es decir, entonces, en este caso, las probabilidades de ocurrencia van a ser mucho más pequeñitas. Entonces, las probabilidades de que nuestro enlace decaiga van a ser justamente esas, ¿no? Más pequeñas. Entonces, como los valores de la FTRMD van a ser relativamente muy pequeños, es necesario utilizar la que se denomina estadística de extremos, ¿sí? Estadística de extremos. Y en estas condiciones nosotros, en algunos casos, en algunos parámetros, nos vamos a encontrar de que existen muy escasos, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Hay muchas veces que se tiene que analizar estos datos con varios años y de pronto pueden haber algunos parámetros que recién se han empezado a estudiar en los últimos 2, 3, 5 años, mientras que hay otros parámetros que posiblemente ya se estudiaron o se tiene al menos de información de los últimos 20 años, de los últimos 50 años, entonces ahí no hay mucho problema. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos, no sé, de la intensidad de lluvia, ¿no? Obviamente ahora se puede ir catalogando, midiendo, pero si nosotros queremos hacer justamente estos análisis aquí, digamos, en la ciudad de Riobamba, es posible que sí existan datos correspondientes a estas condiciones, ¿no? A las condiciones meteorológicas de los últimos 10, 15, 20 años. Pero de pronto en alguna otra ciudad, en algún otro pueblo, en alguna otra localidad, no hay toda esa información. Entonces, de pronto por ahí tenemos valores correspondientes no mensuales, de pronto tenemos valores anuales, de pronto tenemos solamente muy poca información. Entonces, en ese caso, cuando existen datos escasos, se realizan modelos a través de procesos de extrapolación, ¿sí? Extrapolación. ¿Qué implica la extrapolación? Que nosotros sí sabemos, ¿no? ¿Qué es extrapolar? Si nosotros solamente tenemos un dato acá, un dato acá, un dato acá, un dato acá, se puede realizar la extrapolación en función de la modelación, el modelamiento matemático de una expresión más o menos que genere una función matemática, ¿no? Entonces, en función de eso ya se puede establecer valores intermedios, supuestos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la extrapolación, ¿sí? Entonces, ahí se puede generar un mayor número de datos para realizar una aproximación, al menos general, de lo que se quiere estudiar. Eso en el caso de que existan datos escasos. Y eso se da principalmente en las condiciones de algunos fenómenos radiometeorológicos, ¿sí? En algunos fenómenos radiometeorológicos no se dispone información de la FTRMD, es decir, de los valores de las fracciones de rebasamiento mensuales, sino se tienen más bien valores de fracciones de tiempo de rebasamiento anual, ¿sí? Valores de tiempo de rebasamiento anuales medios, ¿no? Entonces, en este caso se habla de la FTRAM,
¿sí? Entonces, pero estos valores, como les decía, no es que se obtuvieron en términos mensuales y de ahí se hizo el análisis para ver cuál es el mes más desfavorable. No, esto se hizo un análisis únicamente anual en diferentes condiciones, en diferentes épocas tal vez, y en función de eso se tiene este FTRAM, ¿sí? Y de igual forma, estos valores correspondientes a algunos fenómenos radiometeorológicos pueden ir variando de año a año, ¿no? Entonces, es necesario también determinar el factor o el valor medio de la FTRAM. Y este se denomina P, ¿sí? A diferencia del PW, que era el factor, el valor medio de la FTRMD, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Hay muchas veces que se necesita determinar el valor de PW en función de P, porque como les decía, muchas veces se tiene solamente esta FTRAM, ¿sí? Y en función de esto se puede determinar el P. Pero muchas veces lo que se necesita no es el P, sino es el PW, ¿no? Para poder caracterizar justo todo lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, para determinar el PW se lo puede realizar de forma directa, teniendo los datos, como mencionamos en la diapositiva anterior, o de forma indirecta en función de P, ¿sí? En función de P, cuando no se tienen una cantidad sustancial de datos. ¿De qué forma se relaciona PW con P? Mediante esta expresión, ¿sí? Donde en este caso Q es un factor de conversión que puede ir entre 1 y 12, ¿sí? Y aquí vamos a generar o vamos a tener una recomendación de igual forma de la UIT, en la cual nos establece básicamente la técnica para hacer el cálculo correspondiente de Q, ¿sí? El cálculo de Q en función de una probabilidad correspondiente, en función de un valor de P correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente de qué forma se hace estos valores correspondientes de corrección. Entonces, aquí justamente nosotros tenemos que según la recomendación de la UIT, la 841, tenemos cada uno de estos valores correspondientes de Q, que dependen de los valores de P, ¿sí? Es decir, que cuando P, estos son valores porcentuales, nos recordemos que P es el valor medio de la FTRAM, ¿sí? Entonces, si es que el valor de P, ¿sí?, es inferior a esto, donde aquí igual nosotros dependemos de dos variables características de propagación, que es Q1 y beta, y ya vamos a ver de qué forma se pueden extraer estos valores. Cuando P es inferior a esta expresión matemática, ¿sí?, el valor de Q es igual a 12, ¿sí? Se va directamente de esa forma. Mientras que cuando el valor de P oscila o es inferior a 3% y superior a un valor correspondiente de este de acá, se tiene este otro valor o esta otra expresión. Y lo mismo cuando P está entre 3 y 30% y cuando la probabilidad o cuando este valor de P supera el 30%, ¿no? Entonces ahí se van escogiendo cada una de estas ecuaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, como les decía, estos valores o estos parámetros Q1 y beta son funciones que dependen de las condiciones radiometeorológicas del medio de transmisión, ¿sí? Entonces, y dependen obviamente del parámetro que se está analizando. Por ejemplo, si es justamente como tenemos aquí algunos parámetros ya establecidos, ¿no? Como por ejemplo lluvia, el efecto multitrayecto o trayectos transhorizontes, ¿no? Que son algunos de los modos de propagación, ¿sí? Entonces, en lugares, porque esto en realidad no se ha desarrollado demasiado, entonces por eso es que se han establecido únicamente valores normalizados, digamos, que se pueden utilizar en todo el mundo, ¿sí? Entonces, como que valores promedios. Entonces, justamente a nivel mundial, ¿sí?, los valores para cualquier tipo de parámetro, por ejemplo, ya sea lluvia, efecto multitrayecto o trayectos transhorizonte, los valores de beta y Q1 son siempre de 0,13 y de 2.85, como vemos en todos estos, ¿no? Para cualquiera de los casos. 0.13 beta y 2.85 Q1, ¿sí? En cambio, en algunas partes donde se han realizado ya algunos estudios, por ejemplo, en el norte de Europa o en Europa mediterránea, ahí se ha generado ya o se han establecido valores específicos de B y de Q1 para algunos parámetros, ¿no? Como por ejemplo lluvia en un trayecto terrenal o lluvia en un trayecto oblicuo, ¿sí? O igual para el efecto multitrayecto, etcétera. Entonces ahí se han generado cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, en función de cada uno de los entornos, de las condiciones correspondientes, se pueden elegir cada uno de estos valores, realizar la comparación con respecto a P y extraer el valor correspondiente de Q.
Obtenido el valor de Q, se puede hacer el cálculo del PW, ¿sí? Y con el valor de PW se establecen, en cambio, justamente los términos o los requerimientos de disponibilidad o de indisponibilidad que se puede llegar a tener en un radioenlace, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ese es más o menos toda la secuencia de pasos o la secuencia de situaciones que hay que ir realizando justamente para poder determinar estas condiciones de calidad, de fidelidad y de disponibilidad de un radioenlace. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Ok. Entonces, en esencia, prácticamente con esto finalizamos lo que corresponde a este tema correspondiente de lo que nos representa la radiopropagación, ¿sí? O los fundamentos, más bien dicho, de los enlaces radioeléctricos. Y con esto nosotros ya podríamos estar en condiciones ya de realizar la evaluación, ¿sí? Con todo, el día de hoy les debe enviar, no sé si de pronto una tarea, un taller, ya voy a ver cómo estamos con respecto a estas condiciones, respecto justamente a las distribuciones, ¿no? Ahora que ya tenemos las distribuciones de Nakagami-Rice también y con las distribuciones que ya analizamos anteriormente, ¿no? Y de pronto le podemos incluir algo también respecto al mes más desfavorable, ¿sí? Justamente como ya tenemos ahí la información, se puede establecer ya cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Porque es recién ahí, ¿no? Con los ejercicios, con la aplicación de estas temáticas, donde nosotros entendemos específicamente qué es lo que nos representan cada una de esas probabilidades. Y ahí es cuando nosotros en realidad ya entendemos o básicamente desciframos lo que nos representa básicamente eso, ¿no? Que, listo, entonces esto nos implica que en el 0.08% del año nosotros vamos a tener, o bueno, podríamos llegar a tener una interrupción, pero en el resto del tiempo nuestro enlace se supone que va a estar operativo. Y eso más no es ni siquiera seguro, no puede ocurrir un poco más o un poco después. Nosotros estamos solamente llegando a tener una pequeña predicción en función de estas expresiones o estas ecuaciones matemáticas. Pero a la final de cuentas, la planificación se da de esa forma. La planificación, justamente eso, ¿no? Planifica, prevé, estima ciertas condiciones de operabilidad o de funcionamiento. Pero nosotros tampoco vamos a planificar o a prever un radioenlace que de pronto vamos a decir, en el 20% del tiempo va a estar inoperativo, ¿no? Eso implica que, imagínense, el 20% implica que de 5 días enteros, un día entero va a estar caído el enlace. Entonces, eso no nos sirve para nada. Los porcentajes de operabilidad siempre tienen que superar valores del 99, 99.9%, etcétera, ¿sí? Por eso es que justo lo que decíamos, ¿no? Aquí se utiliza estas estadísticas de extremos porque los valores de probabilidad justamente de estos FTRMD o los FTRM son valores muy pequeñitos, ¿sí? Que pueden oscilar entre los 0.001% o menores, ¿sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. Sí, Inge, yo tengo una preguntita, disculpe. Claro, dime. Ya, Inge, para calcular, por ejemplo, el FTRMD, el porcentaje, no sé si estoy equivocada, pero nos decía que, por ejemplo, en cada mes tenemos que sumar las incidencias que se provocó. Por ejemplo, en el mes de enero, lo que usted nos decía, que se provocó cuatro veces por 1 minuto, después por 30 segundos, por 20 segundos. ¿Eso cómo se sumaría? O en ese caso también, por ejemplo, nosotros ya calculamos esos valores y nosotros utilizaríamos las gráficas que teníamos antes de las distribuciones, o cómo podríamos calcular eso. Ya, bueno, el ligar estos valores con las gráficas no va todavía. A la final de cuentas sí se relaciona, pero no por el momento, no todavía con el FTRMD o con esos valores. El FTRMD obviamente puede provocar, bueno, con eso podemos nosotros relacionar a los valores de potencia recibida o con los valores de campo recibido.
Recién con el campo, ahí nosotros vamos a determinar ahí sí los porcentajes correspondientes o con los porcentajes determinar los valores de campo requeridos, ¿sí? Más o menos por ahí sí va lo que tú mencionabas. Ahora, ¿cómo se determina estos valores del FT? Es justo lo que te decía, ¿no? Hagamos de pronto aquí una pequeña tablita, porque ahí de pronto entendemos, ¿no? Podemos decir en enero, en febrero y marzo, pongamos. A la final de cuentas esto se va a repetir para todos los meses del año, ¿sí? Entonces, en enero yo puedo decir que de pronto, hablando de la lluvia, ¿no? No sé, podríamos hablar de, a ver, ¿cuál era un valor típico? Por aquí tenía una tablita, déjenme ver. Ya. Ya, unos 90. Vamos a suponer que el umbral para la lluvia que nosotros nos vamos a establecer son de 90 milímetros por hora, milímetros cúbicos por hora, ¿no? Entonces vamos a poner por acá umbral. ¿Sí? Umbral es igual a 90 milímetros por hora. ¿Ya? Este de aquí me parece M. Ya. Ay, qué espeso. Ya, 90 milímetros por hora, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, en enero, ¿no es cierto? Un día llovió, ¿sí? De pronto un día llovió y no lo superó, entonces eso no se contabiliza, ¿sí? Otro día llovió y de pronto sí, empezó a llover con 92, 98, 100 milímetros por hora y esa intensidad específica duró, no sé, se me ocurre unos 40 segundos, por dar un ejemplo, ¿no? Nada más, ¿sí? En otro día, de pronto, pasó lo mismo y aquí de pronto superó ese umbral por 3 minutos, ¿sí? En otro día superó por 30 segundos, ya por dar un ejemplo. ¿Ya? Solo estos 3 días se llegó a superar este umbral, ¿sí? Por 3 días y en cada uno de esos tiempos. El tiempo total aquí, ¿no es cierto?, nos va a dar, a ver, 6 por 3, 18, 180, 220, creo que nos da 250 segundos. ¿No es cierto? ¿Sí? 250 segundos durante ese mes, durante esos 30 días, ¿sí? Porque por lo general se considera 30 días, ¿no? Porque sabemos que hay días que tienen 28 días, otros 30, otros 31, o incluso 29. Entonces, por lo general se considera una normalización de 30 días por mes, ¿sí? Estos 250 segundos, ¿qué porcentaje nos representan? ¿Quién me dice? ¿Qué porcentaje nos representan estos 250 segundos? ¿Qué tendríamos que hacer? Analizar cuál es el 100% de los 30 días, ¿no es cierto? Es decir, una hora, bueno, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 3.600 segundos, un día tiene 3.600 por 24 y un mes tendrá 3.600 por 24 por 30, ¿sí? Eso es del 100%. 250 segundos, ¿cuánto porcentaje nos representa? ¿Quién me dice? ¿Quién hace el cálculo y me dice cuánto nos representa? Es un cálculo bastante sencillo, ¿no es cierto? Ayúdenme, por favor, con el porcentaje. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? Perdón, dije, sería el 0.0096%. 0.0096%. Ya, esperamos por si acaso alguna confirmación. ¿Alguien más ya sacó el valor? ¿Les dio lo mismo? Salió lo mismo. Salió lo mismo. Perfecto, ¿ya? Este es entonces el porcentaje, el FTRMD para enero, ¿sí? No, miento, este solamente sería el porcentaje de rebasamiento para enero, ¿no es cierto? En febrero, supongamos, aquí nosotros tuvimos una que sobrepasó por 2 minutos, en otra rebasó por 10 segundos y en otro rebasó por 50 segundos, ¿ya? ¿Esto cuánto nos da? Nos da 6 por 220, sería 180 segundos, ¿sí? 180 segundos. Estos 180 segundos, ¿cuánto nos representan? Hagamos el mismo análisis.
obviamente nos va a dar inferior, ¿no es cierto? Sale 0.0069%. 69%, ¿ya? Si es por ciento, ¿no es cierto? Así le están haciendo 250 es al 100% y 0.0, perdón, la cantidad total es al 100% y 250 a cuánto. Entonces, como le están ahí sí por 100, eso es porcentaje, ¿no? Porque si no le multiplican por 100, no sería porcentaje, ¿no? Pero yo imagino que sí le están haciendo el porcentaje. Entonces, en este caso, tenemos estos dos porcentajes, ¿no es cierto? Y en marzo, supongamos que por aquí ya, bueno, sumando, hayamos tenido de pronto unos 340 segundos en total, ¿ya? Esto nos da un porcentaje de ¿cuánto? %0.01%. 0.01%, ¿ya? Listo. Supongamos que en marzo, abril, mayo, junio, julio, todos estuvieron por el 0.00 algo por ciento, ¿no? Entonces, ninguno le supera a este valor de marzo. Entonces, como de todos los 12 meses, este es el que más tiempo superó, ¿no es cierto? Este es el que tuvo el porcentaje más alto. Este de aquí es el correspondiente al FT. Este corresponde al FTRMD, ¿sí? Al FTRMD de ese año, ¿sí? Este corresponde al FTRMD del, digamos, del 2010. En el 2011 se pudo obtener un valor de 0.09%, digamos 0.098%. ¿Sí? En otros se obtuvo un valor de 0.012% y así sucesivamente, ¿no? Entonces se tuvieron varios FTRMD, ¿no es cierto? Para todos esos años. El promedio, pongámosle así, en esta forma, el promedio de FTRMD es igual al PW, ¿no es cierto? Entonces, este PW es el que por lo general se utiliza, ¿no es cierto?, para determinar ahora sí esos porcentajes, justamente lo que tú o lo que su compañera mencionaba, para relacionarlo después con el valor o con las distribuciones correspondientes, dependiendo de cuál distribución se esté analizando, ¿no? Porque obviamente hay que determinar eso, ¿no? Se utiliza una distribución de Rayleigh, una distribución normal, cualquiera de todas estas, ¿no? Entonces, esto de aquí, ojo, ¿no? Esta probabilidad es la probabilidad de provocar un desvanecimiento específico, porque aquí nosotros, este valor de umbral está ligado con un valor de desvanecimiento, ¿no? Pongámosle aquí solamente como D, ¿ya? Este D, supongamos que nos representa el desvanecimiento. Bueno, pongámosle con el término que representa, que lo vamos a conocer después. El desvanecimiento después se conoce como F, ¿sí? Supongamos que estos 90 milímetros, ¿sí?, cúbicos por hora nos representa un desvanecimiento de 25 dB, ¿sí? Nos representa un desvanecimiento de 25 dB. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros justamente podríamos relacionarlo con cada una de las gráficas, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, el valor que yo quisiera mantener como valor medio, ¿no es cierto? De pronto es la sensibilidad del receptor más el margen de desvanecimiento, ¿sí? Entonces, ese valor le voy a poner como el 50%, ¿sí? Y después, en función de eso, yo ya puedo decir, para este valor correspondiente de 25 dB o lo que sea, ahí se puede relacionar, ¿no es cierto? En función de cuánto desvanecimiento va a generar o qué porcentaje o qué probabilidad de generar este desvanecimiento se va a utilizar, ¿cierto? Entonces, ahí se puede utilizar cualquiera de las dos técnicas correspondientes, ¿no? Entonces, se puede llegar a esa conclusión, ¿no? Se puede determinar que el 0.01%, que posiblemente es el valor de PW, ¿sí? Asumiendo que es el valor medio entre todos esos valores, es el valor que se quiere garantizar como por debajo del desvanecimiento, ¿no? Es decir, en otras palabras, que no se va a reducir del valor de campo en un porcentaje, en este caso sería del 99.99%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí sí, en estas condiciones se puede ir a analizar, ¿no es cierto?, en las tablitas o en las gráficas correspondientes, cuál es el valor de campo,
¿sí? ¿Cuál es el valor de campo que me implica este valor correspondiente de porcentaje, ¿sí? Entonces, en función de eso, ahí sí, ¿no es cierto? Yo puedo decir, ya tengo esta media correspondiente y el valor de campo me dice que es este, ¿no? Entonces, ahí, en función de esto, yo puedo garantizar un cierto valor correspondiente de un margen de desvanecimiento, porque ahí es donde se ligan básicamente estas dos o estos parámetros o estas funciones. ¿Sí? No sé si ahí de pronto ya quedó un poquito más claro cómo se relacionan cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Inge, disculpe una pregunta. No sé si me podría repetir la parte donde determina el valor de PW. No le entendí muy bien. Si le toma en cuenta el valor promedio de todos los valores de porcentaje o cómo. Eso no entendí, Inge, por. Ya, verás, el FTRMD sí le entendiste cómo se obtiene, ¿no es cierto? Sí. Ya, correcto, ¿no? El FTRMD es el valor más alto prácticamente de todos los porcentajes que se obtuvieron en el año, ¿no? Ese es el FTRMD. Ahora, tú vas a tener el FTRMD, pongámosle acá, ¿sí? Esto voy a borrar. Ya, supongamos, lo mismo, ¿no? Aquí yo voy a tener el año 2010, por ejemplo, el año 2011, el año 2012, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y lo que yo tengo aquí es el FTRMD, ¿sí? Entonces, en el 2010, por ejemplo, fue el que nosotros obtuvimos acá, que fue del 0.01%, ¿no es cierto? Entonces, en el 2010 se pudo obtener de la forma que yo obtuvimos el 0.01%. En el 2011 de pronto se obtuvo un valor de 0.098%, ¿sí? En el 2012 se obtuvo un valor de 0.012%. Perdón, estaba... Ya, de 0.012%, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vas viendo algunos años, los años que tú tengas. El valor medio, ¿no es cierto?, entre este y entre este, ¿no es cierto? Por eso te decía que el valor medio de FTRMD, ¿sí? El valor medio, ese es el PW, ¿sí? De todos los años consecutivos que tú tengas la información, ¿sí? Entonces, ese PW, supongamos que se haya tenido, por dar un ejemplo, ¿no? Solamente de estos 3 años, el promedio de 0.01, 0.0098 y 0.012, en este caso va a ser igual a 0.01%, ¿no es cierto? Este va a ser, en este caso, nuestro valor de PW para este ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese es el valor porcentual de indisponibilidad que nosotros deberíamos garantizar aquí estamos nosotros salvaguardando una disponibilidad que no rebase, ¿no es cierto?, un umbral de 90 milímetros por hora de lluvia, ¿no es cierto?, de 90 milímetros por hora de lluvia. Si nosotros tuviéramos un umbral superior, ¿no es cierto?, qué sé yo, de unos 100 milímetros por hora, obviamente eso es menos probable que ocurra. Entonces, en cada caso, aquí, cada uno de estos porcentajes, o cada uno incluso de estos tiempos, ¿sí? De estos tiempos van a reducirse, y si se reducen, los porcentajes también cambian y se van a reducir, ¿sí? A medida que el umbral aumente. Pero si el umbral que nosotros queremos analizar no es de 90, sino es de 80 milímetros por hora, por ejemplo, en este caso es más probable que ocurra, y obviamente ocurrirá con más frecuencia. Entonces, en este caso, estos valores correspondientes irán subiendo, irán incrementándose, y por lo tanto también sus porcentajes, ¿no? Entonces, ahí se va a ir aumentando, y por lo tanto, los valores correspondientes del PW cambian en función del umbral que nosotros estamos analizando. Por eso mismo en alguna parte estaba eso, ¿no? Esto, ¿no? El PW o el PTRM se denomina el valor medio de la FTRMD para un umbral concreto, ¿sí? Entonces, cada umbral va a tener su correspondiente PW, ¿sí? No sé si ahí está claro ya cómo se obtiene este valor de la PW. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, exacto, ¿no? Entonces, ahí después este PW es el que relacionan o pueden relacionar con las gráficas anteriores que ya se analizaron en cada una de las distribuciones, tal como mencionó su compañera. ¿Sí? ¿Sí está claro? Inge, disculpa
otra preguntita. Sí, dime. Sí, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo, pero solo en el caso de lluvias. Sí. Y en el caso de que, por ejemplo, haya más desvanecimientos o, por ejemplo, se tomaría en cuenta de la temperatura y de los otros efectos, ¿cómo sería ese FTRMD? ¿O solo sería, por ejemplo, solo de la lluvia o solo de la temperatura y de ahí se sumaría todo eso y se sacaría la media? ¿O cómo serían esos análisis? Ya. En caso de que se tome todo eso en cuenta. Ya, no sacarías los promedios, ¿no? Porque de nada te serviría sacar los promedios porque no es que los parámetros se promedian. Más bien aquí, justo lo que yo te estaba diciendo al principio, ¿no? Esto se considera, el análisis de todo esto considera básicamente el peor de los casos, justamente, o el mes más desfavorable. Entonces, puede darse en alguna situación específica, muy particular, que pueden confluir, ¿no es cierto?, varias características, como por ejemplo, justamente la peor condición de lluvia, ¿no? La peor condición de estratificación de las capas que genera el efecto multitrayecto, la peor condición de humedad, por ejemplo, ¿sí? Es decir, y cada uno de estos van a incrementar, ¿no es cierto?, el valor de desvanecimiento. Entonces, lo que correspondería aquí es sumar cada uno de esos desvanecimientos para generar un margen correspondiente de desvanecimiento. O a su vez aquí también generar una superposición o una sumatoria en general de cada una de estas probabilidades, ¿no es cierto? Porque a la final de cuentas es lo mismo, ¿no? A ver, la lluvia me puede provocar una indisponibilidad del 0.01%, ¿sí? Pero hay este otro fenómeno radiometeorológico que nos va a generar otro valor correspondiente del 0.006%, por ejemplo. Entonces, ya entre los dos suman un valor de 0.016% de posible indisponibilidad, ¿no? Entonces, en estas condiciones, estos valores correspondientes, en el peor de los casos, deberían llegar a sumarse, ¿sí? Porque es eso, ¿no? Se sobremonta el uno con otro, pero son completamente independientes. Entonces, el uno puede generar un desvanecimiento específico a causa de la lluvia y otro efecto u otra causa puede generar otro desvanecimiento encima de ese desvanecimiento que ya se tuvo, ¿no? Entonces, ahí a la final de cuentas, los dos desvanecimientos se van a sumar. No es que se saca un promedio entre los dos desvanecimientos y ese es el que se tiene. No, los desvanecimientos se van sumando en estas condiciones. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, tal vez? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente podríamos dar por finalizada la clase del día de hoy. Como les dije, quedaránse atentos, por favor, al aula virtual. Les voy a enviar una pequeña tarea que va a depender, o bueno, que va a contener, más bien dicho, lo que es las distribuciones y este concepto del mes más desfavorable, ¿no? Entonces, con eso también para que tengan un poquito más de idea de lo que estamos analizando y de pronto el día de mañana podamos venir ya con un poco más de dudas o de pronto con alguna inquietud para poderla solventar o resolver el día de mañana justamente antes de la evaluación, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.